El mayor de todos los misterios conocidos, el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Llevo muchos años aguantando el decir cuál es el significado que he comprendido en décadas de lo que es el cuerpo. Y el significado que voy a dar no está en ningún diccionario. Es único, es exclusivo. El cuerpo es ese espacio aparentemente real que nos hace sentir lo que no somos. El cuerpo se dedica a eso, a hacerte sentir. Por eso yo insistí muchas veces en la escuela consciente, justamente cuando hablaba de conciencia, que la conciencia no siente. El cuerpo sí. Y cuando en un cuerpo humano se despierta la conciencia, se inicia la posibilidad de comenzar a sentir el cuerpo de una forma completamente diferente, absolutamente desconocida. Me quedé en la contemplación ahora mismo de una madre tocando el cuerpo de una hija. La adoración que siente Amélis porque la madre la acaricie. No solo la madre, pero como mínimo. El único recuerdo que tengo realmente importante y trascendente de mi madre es que cuando yo me dormía, ella me daba la mano. Yo dormía en una cama al lado de mis padres. Ella extendía su mano y me daba la mano. Solo eso. Yo me quedaba dormido con mi mano pequeñita en la mano de mi madre. El contacto con el otro. Puro. Crea las bases de un psiquismo sano, sólido. Estable, equilibrado. El contacto con el cuerpo. Porque el cuerpo decodifica el contacto de otro desde su máxima pureza. Se podría decir que al tocar al otro estás tocando su pureza. Y estás activando su pureza. Miles de años de acumulación en toda la humanidad de una tremenda necesidad de ser acariciados, de ser tocados con pureza. Y dentro de todas las cosas que estudié y practiqué acerca del cuerpo, me acuerdo que la que llegó a la cumbre de la comprensión y que me permitió ahí dar el salto fue cuando me metí profundamente varios años en el tacto con intención consciente. Hay una serie de maestros en el mundo
que han desarrollado profundamente esta cuestión, aunque sus orígenes podemos decir que proviene de la filosofía tántrica, pero en el mundo occidental se desarrollaron varias técnicas sanadoras incluso, que trabajan con el tacto, con intención consciente. Y fíjate que suena de maravilla. Y la cumbre, cuando descubrí esto dije, tocar a otro con una intención consciente es tremendamente poderoso. Y este fue el último eslabón para mí, a partir del cual pude acceder a algo infinitamente más profundo que eso, que es el tacto sin intención, incluso sin conciencia, porque el tacto en sí mismo dentro del mundo material es la conciencia. Si tocas a un otro con pureza, estás impulsando el despertar de la conciencia desde las células, desde el cuerpo.